órganos de la visión ocular, segunda parte. El cuerpo ciliar se continúa directamente con la coroides, por detrás con el iris por delante. El corte presenta un aspecto triangular. Su cara externa se relaciona con la esclerótica y la cara interna y la cara anterior se proyecta hacia el sistema suspensorio del cristalino, el iris y la córnea. Por su lado interno muestra una periferia dentada o festoneada donde se continúa con la coroide y la retina o la serrata. Por delante se une al ángulo ilicorneal de la cámara anterior. Es una parte anterior plegada. Los procesos ciliares son pelotones vasculares donde se forma continuamente un trasudado que se vierte en el humor acuoso. La cámara posterior del ojo. Parte del trasudado se reabsorbe por el sistema venoso de Slen en los procesos ciliares. El cuerpo ciliar contiene en su espesor el músculo ciliar, en el que se distinguen diferentes tipos de fibras. Fibras meridionales de tipo de Buck, fibras radiales y fibras oblicuas circulares, músculo Müller. Gran parte de las fibras del músculo ciliar se insertan en el espolón espiral. Inervación. El músculo y en el cuerpo ciliar se observan fibras nerviosas amielínicas. Las amielínicas son fibras parasimpáticas predominantes que proceden del ganglio oftálmico mediante los nervios ciliares cortos. Las fibras pregangliares llegan al ganglio por el nervio oculomotor procedente del núcleo oculomotor accesorio del mesencéfalo. Es posible que existan algunas fibras de tipo simpático cuyo papel funcional se desconoce en gran medida. No obstante, en la membrana de experimentación, la estimulación del simpático cervical produce relajación de la acomodación, es decir, el cristalino se aplana, pero ello no justifica totalmente su función, pues podría deberse a la vasoconstricción del cuerpo ciliar, lo que reacciona y tensa la zona modificando el cristalino. Es posible que existan algunas fibras de tipo simpático, como funciona, se desconoce en gran medida. La estimulación del simpático cervical produce relajación de la acomodación, es decir, el cristalino se aplana, pero ello no justifica totalmente su función, pues podría deberse a la vasoconstricción del cuerpo ciliar, lo que tracciona y tensa la zona de la modificación del cristalino. Funciones del cuerpo ciliar. Suspensión del cristalino. Se realiza mediante la sonda de zinc o ligamento suspensorio. Es un conjunto de fibras conectivas, fibras celulares separadas entre sí. Los espacios celulares que se insertan por detrás de los huesos ciliares y se irradia hacia las cápsulas cristalinas. El iris es la porción más anterior del tracto uveal y se puede definir como un diafragma que regula el paso de la luz hacia la retina a través de un orificio central, la pupila. El iris es un diafragma aplanado, pues el cristalino determina que se vuelve en dirección anterior, formando un cono aplanado costado por el orificio pupilar. El diámetro de la pupila varía entre 1 y 8 milímetros según las condiciones funcionales del ojo respecto a la intensidad de luz. No obstante, al margen de contracción, miosis o dilatación midrialis de la pupila puede ser mucho más amplio bajo la acción de algunos fármacos. Situado entre la córnea y el cristalino, el iris se encuentra bañado permanentemente por el humor acuoso exílvete de frontera entre las cámaras anterior y posterior del ojo. Esta última oportunidad de los procesos ciliares entre las divisiones de las fibras celulares alrededor de la pupila. Esto constituye el músculo esfínter de la pupila. Inervación. El músculo dilatador del iris recibe fibras amielínicas postganglionares simpáticas que proceden del canal cervical superior, posiblemente el plexo simpático carotídeo, y envía fibras que atraviesan el ganglio oftálmico y llegan al músculo por los nervios ciliares cortos. Otras fibras llegan por los nervios ciliares largos. El músculo esfínter del iliso de la pupila recibe fibras parasimpáticas postganglionares del ganglio oftálmico mediante los nervios ciliares cortos. Las fibras preganglionares proceden del núcleo oculomotor accesorio del mesencéfalo a través del nervio oculomotor. Algunas fibras simpáticas amielínicas parecen penetrar por los nervios ciliares largos del nervio nasociliar. El tamaño de la pupila varía con numerosos factores. Un estado de la inervación vegetativa del sujeto, estado de revisión cercana o lejana, grado de la luz, etc. Las dos pupilas deben de reaccionar al unísono ante los estímulos. Por ejemplo, el haz de luz de una linterna, la diferencia entre el diámetro de ambas pupilas.
anisocoria o la falta de reacción a la luz es signo de graves alteraciones cerebrales. La retina. La retina es una membrana sensorial nerviosa que se sitúa por dentro del globo ocular, entre la coroides por fuera y la membrana y a la medida del corpo víteo por dentro. La parte posterior del globo ocular, la retina, se continúa con el nervio óptico mediante el disco óptico. Papila. Se trata de una zona especializada en la que las capas ciliares celulares se interrumpen para dejar pasar los axones de las células ganglionares que forman el nervio óptico. En la parte anterior del globo ocular, la retina se desgasta progresivamente horas de rata hasta quedar seducida a un epitelio cilíndrico revestido externamente por la capa reticularia de la retina que tapiza las superficies internas del conto ciliar. Porción ciliar de la retina y del iris. Porción iridiana de la retina. Esta porción de la retina no sensible dispuesta por delante de las horas de rata se denomina por porción ciega. Las horas de rata de algunos vertebrados superiores se han descrito células madre capaces de reemplazar los receptores y neuronas retinianas. En el fondo de la retina, en su parte posterior, se distinguen dos detalles anatómicos importantes. Cerca del centro se observa una zona amarillenta y oval, la mancha amarilla o mácula lútea, en cuyo centro se observa una depresión, la forma central, donde la resolución visual es máxima, a unos 3 milímetros del lado nasal de la mácula lútea. Se encuentra en disco óptico o papila, una zona redondeada de 1.5 milímetros de diámetro por donde sale el nervio óptico. En este punto la retina se desgasta e interrumpe sus capas. El borde del disco aparece algo elevado, zona peripapilar. Desde que en el centro se observa una depresión a través de la cual los vasos centrales de la retina perforan esta zona para evitar y distribuirse por ella. Con el oftalmoscopio se pueden observar todas estas regiones, de modo que la papila parece de color rosado más pálido que el resto de la retina. En la caja óptica los vasos capilares aparecen y el nervio óptico se observa de color blanco. Y el disco óptico se observa de color blanco. La complejidad neuronal de la retina, la organización sináptica que causa los cerebros, determina que a esta estructura se la puede considerar como un modelo especializado de la corteza cerebral dedicado a la detección, análisis y procesamiento de la información visual. Esta es la función esencial que constituye la organización anatómica del globo del ojo o globo ocular. Todas las estructuras que se estudian en este capítulo están hechas para que la retina reciba los estímulos visuales en las mejores condiciones y con la amplitud del campo visual que el organismo. En el fondo de la retina, en su parte posterior, se distinguen dos detalles anatómicos importantes. Cerca del centro se observa una zona amarillenta oval, la mancha amarilla mácula lútea al fondo, en cuyo centro se observa una depresión de la foveal central, donde la resolución visual es máxima a unos 3 milímetros de lado nasal de la mácula lútea. Se encuentra el disco óptico o papila, una zona rodeada de 1.5 milímetros de diámetro por donde sale el nervio óptico. En este punto la retina se desgasta e interrumpe sus capas. El borde del disco aparece algo elevado, zona peripapilar, mientras que en el centro se observa una depresión a través de la cual los vasos centrales de la retina perforan la zona para entrar y distribuirse por ella. El uso de la retina oscila entre 1.1 milímetro en la periferia y 6 milímetros, 0.6 milímetros en zonas desarrolladas de la retina central. En la fóvea, la retina es también muy delgada y faltan algunas capas. Se puede ver la coroides a través de ella. La complejidad neuronal de la retina y la organización sináptica que, en el caso de células, determinan que esta estructura sea como un modelo especializado de la corteza cerebral dedicado a la detección, análisis y procesamiento de la información visual. Esta es la función esencial que justifica la organización anatómica del globo ocular. Todas las estructuras que se estudian en este capítulo están hechas para que la retina reciba los estímulos visuales en las mejores condiciones y en la mayor amplitud del campo visual que el organismo necesita para su óptimo funcionamiento. La retina analiza y procesa la información que recibe y la convierte en señales que a través del nervio óptico se proyectan a través de centros intermedios a la corteza cerebral para su interpretación. La retina es un derivado ectodérmico, igual que el sistema nervioso central. Se forma a expensas de la vesícula óptica imaginada por el embrión. La capa externa de la vesícula forma la lámina de células comunitarias, mientras que la capa interna da lugar a un neuroepitelio
del cual se desarrollan progresivamente células sensoriales o nerviosas que se organizan en capas. Tipos de células retinianas especializadas para la recepción visual, como son los fotorreceptores, conos de bastones, neuronas similares a las que se encuentran en el sistema nervioso central, donde se distinguen dos tipos: neuronas de proyección y neuronas de asociación, interneuronas. Las neuronas de proyección son las células bipolares y las células ganglionares. Los axones de estas últimas forman la mayor parte de las células del nervio óptico. Estas neuronas de asociación deben distinguir dos grandes poblaciones: las células horizontales y las células amacrinas. Además, existen en menor proporción otras interneuronas como las células interplexiformes. Células gliales. En general, en la retina de los vertebrados existen todos los tipos de células gliales presentes en el sistema nervioso central. Hay una macroglia presentada por astrocitos oligodendrocitos. La retina, al ser amielínica, carece de oligodendrocitos y sobre todo conserva unas células consideradas clásicamente como astrocitos modificados, las células mieles. También existen células de la microglia encargadas de realizar, entre otras funciones, las propias de los macrófagos. La retina está formada por 10 capas de diafragma, son el epitelio inmunitario, la capa de conos y bastones, la membrana limitante externa, la capa nuclear externa, las capas flexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa flexiforme interna, la capa de células ganglionares y capa de fibras de nervio óptico, y la membrana limitante interna. Células fotorreceptoras, conos y bastones. Son las células alargadas radialmente, consisten en una porción externa dentada orientada hacia el epitelio pigmentario, una porción central en la que se encuentra el núcleo de la porción interna. En la porción externa se distingue un segmento externo y un segmento interno de fotorreceptor. La porción interna se finaliza en un ensanchamiento a modo de película, en el caso de los conos, o de célula, en el caso de bastones, de donde las células fotorreceptores mantienen sinapsis con las células polares y horizontales. Se pueden apreciar la morfología de los fotorreceptores. Según se tratan con los bastones, estos se diferencian principalmente en forma de segmentos externos y la forma de terminar en la capa plexiforme externa, pedículo o esfera. Los segmentos externos de los fotorreceptores formados por sacos membranosos discoidales, discos afilados como monedas y rodeados por una membrana celular. Los discos se forman continuamente y son desplazados a lo largo del segmento externo en dirección al epitelio pigmentario, donde son fagocitados. La renovación de los discos garantiza las condiciones óptimas para las células para comportarse como estructuras fotosensibles, pues la luz y otros factores ambientales va deteriorando progresivamente las estructuras moleculares fotosensibles. Neuronas de la retina. El número de fotorreceptores es superior al número de neuronas de proyección bipolares o ganglionares. Se calcula que alrededor de 1 millón de células ganglionares por retina, por lo tanto, numerosos fotorreceptores participan en la activación final de una única vía axónica en el nervio óptico. Los fotorreceptores sinaptan con las células bipolares a través de la capa plexiforme externa, y estas son las células ganglionares a nivel de la capa plexiforme interna. Se siguen dos vías de transmisión vertical en la retina, una de conos y otra de bastones. Esta transmisión vertical está modulada especialmente tangencialmente por las neuronas de asociación, las células horizontales en la capa plexiforme externa y las células amacrinas en la plexiforme interna. Las células ganglionares son neuronas multipolares que recogen con sus dendritas los estímulos procedentes de las células bipolares y amacrinas en la capa plexiforme interna y envían esta información al sistema nervioso central mediante sus axones. Por lo tanto, las células ganglionares representan el último eslabón funcional de la retina, a través de la cual esta envía los estímulos nerviosos originados a partir de la fotoestimulación hacia distintos centros del sistema nervioso central. Los cuerpos de las células ganglionares se encuentran formando una hilera celular por dentro de la capa plexiforme interna. Tienen un tamaño mayor que el resto de las neuronas de la retina. Son más abundantes en la retina central y en la mácula, donde se distribuyen formando varias hileras celulares. Existen numerosos tipos de células ganglionares descritas en un
diferentes criterios y técnicas de investigación desde el punto de vista funcional. Cabe distinguir los tipos ON y OFF. Según sus dendritas terminan en los estratos de ON y OFF, las células bipolares y la capa plexiforme interna. Las células macrinas fueron determinadas en su caja que parecía que carecían de acción y por lo tanto se salía del patrón propuesto por la teoría neuronal. Las dendritas de las células amacrinas establecen sinapsis aferentes y eferentes comportándose como axones como dendritas. Las células amacrinas tienen su cuerpo en el tercio más interno de la capa nuclear interna, donde se realizan sinapsis con las células bipolares y ganglionares y reciben sinapsis de las células amacrinas y en secciones de las células bipolares. Existen numerosas transmisiones, inhibidores y excitadores GABA, lisina, acetilcolina, somatostatina, dopamina, serotonina y péptido intestinal bajo activo. Existen diferentes tipos de células amacrinas que se han podido relacionar completamente con funciones específicas. Las células amacrinas del tipo 2 transmiten señales procedentes de las células bipolares para bastones a las células ganglionares y por lo tanto son fundamentalmente en la vía de los bastones. Se acepta que las células amacrinas son moduladores de esta vía y registran el color y la luminosidad en condiciones de la luz cambiantes durante el día. También se cree que participan en la detección del movimiento divisional. Existen células amacrinas desplazadas entre los cuerpos de las células ganglionares. Las células interplexiformes constituyen el tercer tipo de interneuronas retinianas, utilizan dopamina y se encuentran en la capa nuclear interna. Interconectan con células bipolares. Células gliales. La retina humana contiene células Miller, astrocitos y microglia. No contiene oligodendrocitos, pues a diferencia de otros vertebrados mamíferos, la capa de fibras de nervio óptico carece de fibras amielínicas. La célula de Miller es una célula lineal específica que se ha definido como astrocito modificado, es capaz de desempeñar las funciones de los astrocitos, oligodendrocitos, epidendinocitos puede realizar las funciones de las células microgliales y tanto los rayos se comporta como una célula glial para dirigir la migración neuronal. Funcionalmente se comporta como asocitos y mantiene la estabilidad del entorno neuronal y actúa en la captación de neurotransmisores, la eliminación de residuos, el almacenamiento del glucógeno y el aislamiento eléctrico. Las células de Miller adoptan una disposición radial. Su cuerpo se localiza en la mitad de la capa nuclear interna y de él parten dos prolongaciones, una externa que se extiende más allá de la membrana limitante externa, donde se proyectan numerosas vellosidades, microvellosidades entre los segmentos fotorreceptores. La otra prolongación se dirige internamente y se ramifica a las capas más internas de las retinas en diversas ramas que finalmente alcanzan la membrana limitante interna. Las membranas limitantes de la retina resultan de la fusión de las láminas citoplasmáticas de la polarización de la retina. El disco óptico permite el paso de los axones de las células ganglionares que forman el nervio óptico. También entran y salen los vasos sanguíneos de la retina, dividiéndose en distintas ramas que analizan sus cuadrantes, que consideran sus cuadrantes. La retina se encuentra situada en dos circuitos arteriales venosos por fuera de los vasos ciliares y de la correa se disponen entre los vasos centrales de la retina. Los primeros nutren las capas más externas y los segundos las intermedias e internas. La arteria central de la retina, rama de la arteria oftálmica entra en la retina por el disco óptico y se divide en una rama superior y otra inferior, las cuales después de varios milímetros dan las ramas nasales y temporales, superior e inferior. Las venas hacen lo mismo y se reúnen para formar la vena central de la retina, aunque su trayectoria que coincide exactamente con la de las arterias están. Este hecho motiva que las arterias y las venas se crucen frecuentemente. Las arterias se ramifican hacia el interior de la retina, alcanzando la capa nuclear interna donde forman alcanzando la capa nuclear interna donde se retorna hacia las venas que siguen trayectos parecidos. El circuito externo está formado por vasos ciliarretinianos, los cuales son ramas finas de las arterias y venas ciliares superiores. Estos vasos penetran en la retina y llegan a realizar anastomosis hasta la rama de la arteria central. Medios refringentes del ojo.
El globo ocular se ha adaptado a lo largo de la evolución para recibir con precisión la información luminosa del exterior. Como los receptores se encuentran en la retina, los ácidos lumínicos deben atravesar los distintos componentes del globo ocular hasta alcanzar el fondo del mismo. La información luminosa para alcanzar la forma macular por el menor grado visible, posibles distorsión y con un grado máximo de intensidad, podemos definir que la visión en este punto, visión central o macular, es una visión con escasas interferencias. Este eje óptico coincide con este punto que se denomina de fijación. Para que la luz alcance los fotorreceptores del fondo ocular, la evolución ha conseguido crear un conjunto de estructuras cuya principal propiedad física es su transparencia. Este conjunto de elementos se le denomina sistema dióptrico ocular. Este sistema permite que la luz incida en la retina a través de sucesivas lentes córneas y cristalino y consigue refractar los haces luminosos para que se concentren en un eje central de la visión. Desde el punto de vista óptico, el segmento anterior del globo ocular se comporta como una lente convexa. Así los haces lumínicos inciden en la superficie más anterior de la córnea, son refractados hacia el eje visual de tal modo que los haces más periféricos son desplazados al centro pupilar, mientras los sectores inciden perpendicularmente y se desvían dependiendo de la intensidad de luz. El sistema óptico posee un diafragma, el iris que mediante un reflejo neural se adapta a las condiciones de luz ambiental, abriéndose interiores cerrados luminosos, de forma que cuando la información que se precisa de mayor definición, visión proximal, el diafragma iridiano se cierra y permite que el número de haces sobre la mácula sea menor, por lo que la información es la más selectiva. La córnea se ha realizado con las técnicas del ojo, digamos aquí únicamente la primera superficie en la que se contactan los rayos lumínicos al penetrar el globo ocular, por lo que la primera superficie refractante al ser tan diferente, el índice de refracción entre en un medio aire y otro en la córnea, la utilización de los haces lumínicos es la mayor de todos los sistemas, la mayor de todo el sistema óptico.